Listo. Buenas noches, pues Laura, vamos a dar continuación al CIPAS que se dio en cuanto a la tarea 3 de planificación de pago de operaciones financieras y voy a iniciar a compartir pantalla para que tú puedas ver lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Listo, pro. Bueno, ayer estuvimos hablando sobre una de las alternativas, que fue la alternativa 3, ¿cierto? Y pues la terminamos y quedó Sí, pro. como pudimos ver que la forma de verificar que estas proyecciones o estas tablas de amortización están correctamente es que en cada uno de sus extremos pues queden en cero. Eso quiere decir que en la medida que la empresa va pagando sus cuotas, ella va mermando el capital y por ende al final pues del periodo de 36 queda en cero. Ya de ahora en adelante, pues con esta decisión tendremos que entrar a evaluar, ¿cierto? O analizar cuál de las dos alternativas le permite al gerente financiero, pues afrontar, ¿cierto? Los compromisos que tiene con sus acreedores, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que quiere aquí el ejercicio es que el gerente financiero considera que no habrá inconveniente en afrontar el compromiso con el establecimiento de crédito y que incluso podría hacerse un abono anticipado para amortizar completamente la deuda en el corto plazo. Por lo tanto, lo único que preocupa al directivo financiero es el costo del financiamiento. Con esta premisa en mente debe tomar decisiones correspondientes. Aquí lo que vemos es ver cuál de las dos alternativas les permite a él que el flujo de caja en ningún momento se ve afectado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tomar si la alternativa 1 le va a permitir, o la 2, ¿sí? Ese flujo que él permita que, pues, las cuotas, pues, no queden tan costosas y además que, pues, si, si nos podemos sumar el número de cuotas, nos vamos a dar cuenta que él al final del ejercicio va a pagar en alternativa 1 41 millones y en la alternativa 2, pues él va a pagar un total de 37 millones. Entonces, ¿te das cuenta cómo podemos iniciar a hacer ese balance que nuestro ejercicio nos quiere y que hallemos como para añadir el análisis? ¿De acuerdo, Laura? Sí, señor. Hasta ahora, preguntas hasta ahora. No, profe, pues anoche volví y revisé el CIPAS y Sí, cuadré lo que no me daba y sí, obtuve el cero. vale, listo. Vale, listo. Entonces vamos a mirar acá. Laura, vamos a mirar la alternativa 4, ¿sí? La decisión 4. La decisión 4 nos presenta tres alternativas, ¿cierto? Alternativa 1, 2 y hay dos alternativas, pero hay una tabla de amortización que es el VR y para poder nosotros hacer la alternativa 2 necesitamos realizar la tabla de amortización en VR, ¿listo? Como tú sabes, el Ven, VR es profe, una una unidad. pregunta. Dime, Perdón, en la 3, en la alternativa 2, creo que no la terminamos. ¿cuál está? Sí, profe. O yo terminé de ver la clase y no vi esa parte. La 2. Sí, que ahí fue donde dijiste que hoy terminábamos eso. Listo, entonces si quiere, pues las miramos, no hay problema, ¿vale? Sí, profe, porfa. Listo. Entonces la alternativa de la decisión 3, ¿qué dice? ¿Qué dice la alternativa 2? Dice que una cuota que se va reduciendo en un 2% cada bimestre. Entonces, la primera cuota será la normal, pero a partir de la segunda cuota va a haber una reducción del 2% cada bimestre en un plazo de 6 años. Entonces, ¿cuántos años tiene un bimestre? Laura, ¿Cuántos años tiene qué, profe? un bimestre. Perdón, ¿cuántos bimestres tiene un año? 6. 6. ¿Cuántos años, cuánto es el plazo?
Sería 36 meses. Sería 36. Entonces, por ende, el número de cuotas que debe aparecer acá serían 36. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, vamos a borrar todo esto para empezar de cero. ¿Listo? Entonces, la alternativa 2 nos dice entonces, como te estaba diciendo, una cuota que se va reduciendo en un 2% cada bimestre y un plazo de 6 años. La tasa de interés periódica está dada a continuación. Entonces, la tasa periódica, ustedes ya saben que está por acá. ¿Listo? Que es 2,65. Entonces, empecemos. El saldo inicial, pues ya sabemos que es, ¿cuánto? 25 En mi millones. caso sería 28 millones. Listo, en tu caso es 28 millones. ¿Cuál sería el valor de la cuota? Inicialmente, ¿cuál sería el valor de la cuota? El millón, El o millón sea, 432. el- Tal cual, ¿por qué? Porque esa cuota no va a sufrir en la primera cuota, no va a sufrir ningún cambio, porque como dice la alternativa, cambiaría a partir del segundo mes con un incremento del 2%. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el interés? sí, señor. ¿Qué es? Es igual al saldo inicial por la tasa, ¿sí? Eso es enter, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ese interés va a ser igual hasta la cuota número 36, entonces, ¿qué debemos hacer? Que sea permanente Amarrarlo. el interés para el día del resto del periodo, ¿de acuerdo? Ahí vamos bien, Sí, ¿cierto? señor. ¿Cuál sería el Sí, abono? profe. El restar el valor de la cuota menos los intereses. Lo que, Intereses. es- lo que él le estaría abonando a capital sería 700. ¿Y cuál sería el saldo final? Es restar el saldo inicial menos el abono a capital que está realizando. ¿Hasta ahí preguntas? No, profe. De acuerdo. Entonces, pero un momentico, Laura, que yo no hice algo por acá. Listo. Ahora sí. Entonces, tengamos en cuenta que aquí el saldo inicial para la segunda cuota, pues es el saldo final que quedó de la primera cuota. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer esto. ¿Por qué nos da cero? Cancelar, pero un momentico. 1.432.702, el interés quedó porque es este. 769 es el interés, el único, igual. El saldo final es MJ24. ¿Sí? Listo. Ah, ya. Y cometí un error. ¿Qué error cometí? Que primero jalo estos. ¿Sí? Pero tenemos un error acá. El saldo inicial, ¿cierto? Es esto. 24.230, que es el mismo que aparece acá. Después llevamos este que aparece acá. La cuota, que es la que nos toca ya. El interés que es J24C antes de... Pero aquí poseemos un problema. Sí, porque Ese a mí la sí cuota es... me dio lo mismo, cero y el abono me dio menos. Sí, pero acá hay un error. Ya. Es que estoy tomando el interés de no este, que es H7, sino el de arriba. Estoy tomando el de allá, el rinconcito. Aquí no es este. ¿Me explico? Es igual a este, ¿sí? Esta es la cuota.
por este. ¿Sí? Está tomando uno que no era. O No, sea, el tampoco. valor de la cuota por... Ah, madre, sí, señor. Es este por este. Pero acá no lo dice constante. SFM4. Ya. ¿Qué pasa acá? Como la segunda cuota tiene, ¿qué tiene? Qué pena que aquí está haciendo un calor, Laura. La segunda cuota, recuerda que tenemos, ¿qué tenemos en la segunda cuota? Un incremento, perdón, una reducción del 2%, acuérdate. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a Sí, hacer? ¿Qué señor. fórmula utilizamos ahí? Acuérdate que utilizamos que esta es igual a la cuota anterior, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar, abrimos paréntesis, por 1, que es el 100, ¿sí? Menos el 2%, que es el gradiente geométrico, que es la reducción que se va a hacer, ¿sí? Como esto va a ser constante de esta cuota de ahí en adelante, en la medida que el saldo se va dando, entonces esto debemos colocar lo que sea constante, ¿de acuerdo? Y cerramos paréntesis. Ahora sí. ¿Sí, no, sí me voy a entender, Laura? Sí, profe. Recuerda que siempre cuando hay una operación, ¿cierto? Fraccionarios, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Multiplicamos, abrimos paréntesis. Este 1 quiere decir que, ¿qué quiere decir ese 1? Que el 100%, ¿sí? Que vale la cuota anterior de 432, en esta, la empresa va a pagar el 20%. Si tú sacas, si matemáticamente tú te vas acá, ¿cierto? A 1, 432, 1, 432, 702, le sacas el 80%, ¿qué nos da? Perdón, aquí no, aquí hay un error. El 2%, ay, Dios mío. 1, 432, 702, perdón, el 98%. Por el 98% menos igual. ¿Qué valor que nos aparece en la operación matemática es igual al que nos aparece en la segunda cuota? Porque, ¿qué dice la fórmula? Que en el segundo año la empresa va a pagar el 98% de la primera cuota. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que va a reducir cada 2 meses el 2%. ¿Sí me hice entender ahora? Sí, profe. Listo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y ahí sí proyectamos y sabemos que no está bien porque nos da 0. Entonces, si tú te das cuenta acá, cada mes el valor de la cuota va a reducirse un 2%, ¿cierto? Mira, va reduciendo un 2%. Y por eso, pues, la cuota va a mermar. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. aquí Sí, ya tuvo el cero. exacto. Entonces, ¿a ti también te dio bien? Sí, señora, y me dio cero también. Listo. Entonces, aquí entonces tenemos que mirar cuál es el problema que está presentando aquí el gerente, ¿cierto? Frente a ese compromiso que él quiere, el crédito, él dice que sí lo puede cumplir, pues, pero pues él debe mirar, ¿cierto? Las condiciones del costo del financiamiento, entonces tomará el total de las cuotas que va a pagar en el 1, en el total de las cuotas del 2, mirará las tasas, ¿cierto? Quien está acá, es aquí,
Las tasas son igualitas, mira, pero hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia grandísima en los gradientes. Uno es aritmético, el otro es geométrico. Uno reduce y el otro sube. Entonces, ahí debemos analizar cuál de las dos alternativas es la que sería la accionada para esta empresa. ¿Listo? ¿Podemos pasar a la Listo. 4? Sí, señor. Listo. Vamos a pasar a la decisión 4. La decisión 4 hay que tener en cuenta que aquí vamos a hablar del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Es un indicador que desafortunadamente mueve nuestra economía. Cuando digo que la mueve es porque es un indicador que eh, pues la tendencia es que siempre es a subir. Por ende, si sube el IPC, el valor de la UR va a subir. Por eso hoy en día no es conveniente pagar una casa o sacar un crédito de vivienda con VR. ¿Por qué? Porque es un factor que no es constante. Eh, Todos los años varía, ¿cierto? En cada año que hace el gobierno, pone un estándar. Ejemplo, 35.780 hasta 36.720. Y entre ese rango, en el año, incrementa desde la base con que inicia y termina, pero entonces cada mes sube. Por ende, ¿a quién le favorece unos intereses o un IVR que cada mes suba? ¿Sí? Ese fue el que reemplazó al famoso UPAC, ¿sí? Pero prácticamente el UPAC era más agresivo, pero el VR prácticamente es lo mismo. No tanto en el tema de la agresividad, en subir sus intereses, pero es siempre de todas formas elevado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos inicialmente para poder iniciar a realizar esos dos tipos de amortizaciones? ¿Qué necesitamos tener? La tasa del interés, ¿sí? Del interés periódico. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el interés periódico? La que está acá nos señala. ¿Cuál es entonces la fórmula? Es 1, ¿sí? Cierro paréntesis, ¿cierto? Perdón, abro paréntesis de 1. Ese A, ¿y qué es? Es la variación del mes anterior, ¿cierto? Entonces, ahí es más la variación del mes anterior, cierro paréntesis, ¿cierto? Por, abro paréntesis, 1 más ¿qué? La tasa fija, que es 1,53, ¿cierto? Cierro paréntesis y le resto 1. ¿Estamos de acuerdo? La fórmula que nos dice, vamos allá en la tasa del mes del interés, y es igual a 1 más la variación del mes anterior, cierro paréntesis, por 1 más la tasa fija, cierro paréntesis, menos. ¿Eso cuánto nos da? Nos da 1,75, la tasa diferida. ¿De acuerdo? Ahí ya vamos bien. Vamos a hallar, en la alternativa 2 necesitamos hallar que la cuota en unidad de valor real. ¿Cuánto sería la cuota que tendríamos que tener en cuenta para poder nosotros? ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula es esta. Entonces vamos a hallar el valor de la cuota. Y nos dice que ese es igual a 160, ¿cierto? Por, abro paréntesis, ¿sí? ¿Sí? Por 1 más el interés periódico. ¿Cuál es el interés periódico acá? 1,67, ¿correcto? Cierro paréntesis. Ahora
miramos algo para que tengamos en cuenta con el tema de los paréntesis. Siempre que un número se enfrenta a ¿a qué? A una fórmula que contiene numerador y denominador, entonces nosotros debemos abrir con un paréntesis, ¿cierto? El otro paréntesis hace parte del numerador, ¿sí? Entonces, por ende, y va elevado ¿a qué? Al plazo, ¿cierto? A L10 ¿por cuál? Por el interés periódico. ¿Cuál es el interés periódico? 1,67. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahí cerramos paréntesis. Porque ya hicimos la parte superior de la fórmula. Todo eso lo vamos a ¿qué? A dividir. Recuerda que nos vamos a enfrentar numerador, denominador a una operación financiera, matemáticas, perdón, entonces abrimos paréntesis. ¿Sí? Abrimos paréntesis de 1 más, nuevamente, el índice, el interés periódico, ¿cierto? Elevado, ¿cierto? ¿A qué? Al plazo, ¿sí? Que es L10, menos ¿qué? Menos 1. Y ahí cierro paréntesis. ¿De acuerdo? Le aumento un poco para que su merced vea. Ahí lo doy enter. ¿Listo? Voy a subir un poquitico. ¿Ahí ves mejor? Sí, profe. ¿Le dio la fórmula? Sí, profe, estoy revisando a ver si voy bien. Mira, te explico un poquitico lo que hace referencia a este VR, a lo que hace referencia a esto. Si tú te paras acá y mira la fórmula, ¿qué quiere decir la fórmula? Que 45 millones dividido, ¿cierto? Dividido 280, quiere decir que esos 45 millones están representados en capital en 160.714 VR. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces ahí ya tenemos las tasas y las VR para la alternativa 1 y 2. Entonces, vamos a realizar la tabla de amortización de la cuota, la alternativa 1, donde la alternativa dice financiación de cuota fija mensual con una tasa indexada a IPC, la cual se propone a continuación por un plazo de 8 años. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Una cuota fija mensual a 8 años. Entonces, si hablamos de 8 años, 8 por 12, ¿cuánto es? 72 meses, 96 meses. ¿De acuerdo? 96 meses, sí, señor. Listo. Entonces, ahí ya establecemos el periodo. Vamos a hallar inicialmente la tasa del mes. Es importante que busquemos la tasa del mes. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que va con una tasa indexada a IPC, ¿sí? Tenemos una tasa que es la periódica, pero necesitamos una tasa que nos va a representar mes a mes para nosotros poder liquidar el saldo inicial y la cuota, ¿de acuerdo? ¿Qué dice para nosotros por allá? Perfectamente, ¿yo qué puedo hacer? Es decir, que ¿cuál es la tasa del mes? Inicialmente yo puedo colocar esta y ya, ¿sí? Pero lo que hay que realizar es la fórmula, la que está acá arriba, que es la misma que utilizamos ahora, ¿cierto? Entonces tomamos, si no la queremos hacer, ¿qué podemos hacer nosotros? Mira. Ay, santo padre, mira. La traemos, la copiamos.
Ay, santo padre, por Dios. Espérate un momentico. Falso. Eso es falso, dice ahí. Cancelar. ¿Será que nos genera error o nos pasa? ¿Tú qué dices? Profe, yo lo hice o sea, cuando hallé la tasa del mes no pude ir en la casilla porque no me dejaba seleccionar la variación con mes anterior. Entonces la Sí, hice a un ladito y después la copié ahí. listo. Pero entonces hagamos. Ah, tú dices para que no te deja la variación, la variación. Miremos a Sí, ver. en la parte de arriba cuando hallamos la tasa del mes no pude en la casilla porque no me dejaba seleccionar la variación del mes. Entonces la hice a un ladito y después la copié. Listo. Entonces, mira, hagámosla de esta forma para que mide 23, ¿cierto? Cierro paréntesis. Por, ¿qué dice por? 1, abro paréntesis. 1 más y F, que es la tasa fija, ¿cierto? Cierro paréntesis, menos 1. ¿De acuerdo? Y la fórmula es 1, la Más variación de 23. anterior, por 1. Pero recuerde que este va a ser constante el que tenga esa variación. Entonces necesitamos que sea constante, fijarla. ¿De acuerdo? Y le damos Enter. El C12, ¿sí? ¿Sí ven? ¿Sí me preguntabas, Laura? No, sí, profe, ya tuve la fórmula, sí, ya ahora sí me dijo. ¿Cuál es la deuda? La deuda es, pues, es igual a valor presente, que es igual a C11. ¿De acuerdo? Acá. Enter. O sea, El digamos valor los de la... 45 millones en su caso. Listo. El valor de la cuota, ¿qué necesitamos para hallar el valor de la cuota? Y la fórmula la tenemos arriba. Para que tengamos en cuenta esto, por favor. ¿Listo? Eso es igual. Listo. Hay una fórmula ya que se encuentra acá, ¿cierto? ¿Cierto? No hay necesidad de irnos a la NASA, sino que el mismo Excel nos la proporciona. El Excel nos proporciona muchas herramientas. Lo que pasa es que si yo hago o genero un error o ingreso cualquier puntico o coma, él me puede decir, listo, yo le corrijo, pero muchas veces me corrige, pero no es lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces, para tengamos en cuenta acá. ¿Y Profe, ¿cómo selecciono ese pago? O sea, esa cuál? fórmula. No, dale, mira, le das igual, escribe pago, pago y abres paréntesis. Ah, listo, ya, profe. ¿Listo? Dice, y que es la tasa que debemos manejar, pero no podemos manejar la tasa que nos dio inicialmente la periódica, sino que tenemos que manejar la tasa del mes, que es la tasa que acabamos de sacar en la casilla E23, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar esta porque esa es la que de una u otra forma va a cambiar, ¿cierto? Y a esa es que tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿de acuerdo? Dice, tasa, dice número ¿de qué? El plazo. Del plazo. Entonces, vamos al plazo que es 96, ¿de acuerdo? El plazo siempre va a ser ¿qué? El mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que este sea constante. Vamos a fijarlo, ¿de acuerdo? Menos, ¿qué nos dice? Menos J. ¿Qué es J? Para ti, ¿qué será J? No sé, profe. El IPC del mes anterior, míralo. Perdón, el número de la cuota, me disculpas. El número de la cuota, ¿sí? ¿Por qué le colocamos el número de la cuota? Porque en la medida que va bajando, esto va disminuyendo. Sí me hago entender. Por ende, entonces, lo que debemos marcar después de menos es el número de la cuota. ¿Listo? ¿Sí me hice entender?
En la medida que O sea, él que sería el avanza, 1, ¿sí? se La debe cuota tener el 1. número de cuenta, el número de cuota que sigue o el siguiente. Más 1, punto y coma, menos, ¿menos qué? Capital. ¿Cuál? Los que, pues La digamos, los deuda, mismos, la la deuda, sí. deuda, ¿sí? Porque es el que vamos a tener en cuenta porque en una u otra forma, ese capital que tú vas a ver, esa deuda va disminuyendo periodo a periodo, ¿sí? Porque si tomamos la capital de arriba, ese nos va a quedar como constante y no nos va a dar la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces va a ser el que nos va a disminuir de forma gradual. 0,0, cierro paréntesis. Hasta ahí bien la fórmula. Te dejo para que la revises bien. Entonces, dice que para hallar el valor, ¿sí? De esa cuota es tomar pago, abrimos paréntesis, E23, que es el interés que acabamos de sacar y que nos va gradualmente a cambiar, ¿cierto? Recuerde que como te mencionaba ahora, el tema del IPC, el tema del VR, eso es cambiante, eso no es constante. Y si tú te das cuenta en la casilla, en la columna D, mire la variación. Si te das cuenta en la columna C, mire la variación, no es constante. ¿Sí? Entonces, por lo que yo te decía, si tú vas a comprar casa, no utilices VR como medio de financiación porque vas a tener que pagar la casa 2, 3 veces, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la fórmula. Mira, aquí nos presenta un error. Vamos a revisar bien cuál fue el error. Pago igual a 23, signo peso C, signo peso 13, Profe, yo creo que, menos B23 más 1 menos F23. Aquí hay, no, dime, ¿qué me decías? Pago de 23. Pago de 23. profe, en el Pago. último cero pusiste, fue punto y no punto y coma, o sea, pusiste 2 puntos. Doble punto, exacto. Acá. Muchas gracias, Laura. Listo. Entonces, encontramos que el valor de primera cuota son 970. Los intereses, ¿qué dicen los intereses? Normal, ¿cierto? Dice que los intereses es igual, ¿cierto? A el saldo inicial, ¿por cuánto será? ¿Por cuál será? Por este. ¿Listo? ¿Cuánto será el abono? Recuerda que el abono siempre es restarle valor de la cuota menos los intereses y nos genera lo que se va a generar de abono capital. Por ende, el saldo final para ese periodo, ¿cuál será? Es igual a F23 menos ¿El abono? I. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que es ese valor. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí debemos arrastrar, ¿de acuerdo? Mira la proporción de la variación de los intereses, mira. Eso es altísimo. ¿Sí ves? Listo. Y acá lo que hacemos es nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es darle doble clic. Perdón. 40. Un momentico, muchas veces, perdón. Ay, Dios mío. Me ponga cuidado, Laura. ¿Sí? Y a partir de acá es que nosotros hacemos acá.
Y ahí sí, tomamos todo y arrastramos. Y nos da 0. ¿Bien? Voy a arrastrar a ver, profe, qué obtengo. Listo, dale. Acuérdate que primero ajusta el saldo inicial para el segundo periodo, ¿cierto? Y arrastra primero las primeras 4 columnas y después ya arrastras todo. Dale, a ver. Sí, profe, me dio 0. Listo. ¿Qué nos pide acá? Mira, hay algo que tenemos que realizar. Recuerda que lo que hay que realizar, ¿cierto? Lo que está en amarillo hay que hacerlo. Entonces nos pide el costo periodo y el costo anual. Para nosotros poder hallar el costo anual necesitamos el costo periodo. ¿Y qué nos dice el costo periodo? Hay una fórmula que se llama TIR, la tasa interna de retorno. Simplemente lo que haces tú es escribir es TIR, ¿cierto? Y abres paréntesis. ¿Qué dice la TIR? La TIR nos dice que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El valor inicial, ¿sí? Y arrastrar desde la primera cuota negativa hasta el último, hasta el valor de la última cuota. ¿Sí? Y le damos Enter. Por ende, el costo periodo de cada cuota de esas es el 4,80%. Y como tú te das cuenta acá, pues para hallar el costo anual que tuvimos en cuenta, ¿sí? La fórmula es tener en cuenta que la fórmula que nos dice que eso es igual, abro paréntesis, a 1 más H20. ¿Cuál es H20? Míralo. El interés, el costo periódico, ¿lo hallamos? Bueno, entonces mira, eso es igual, ¿cierto? Abro paréntesis, a 1 más H20, que es el costo periódico, ¿cierto? Lo cierro, lo voy a elevar ¿a qué? A 360, el número de días que tiene el año. Contablemente se dice que son 365 días, pero calendario, calendario no. ¿Qué te digo yo? De forma estándar solamente se utiliza 360, ¿cierto? Todo esto lo voy a dividir en cuánto. Lo ¿En los doy 96? dime, ¿En los 96? en los 96, muy bien, ¿cierto? Y le resto 1. Eso me da 19.24. O sea, el costo anual, el periódico es 4,80 y el anual es el 19,24. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿me deja ver la fórmula del costo anual, por favor? Mírenlo. Tomas 1 más el costo periódico, lo cierras y elevas a 360 y después lo divides en el plazo, que es 96. Menos 1. Listo, profe. Bueno, mira lo que vamos a hacer ahora, que quiero que le pongas atención. Para nosotros, ¿sí? Para nosotros poder hallar la tabla de amortización en pesos con unidad de cuenta, con la unidad de cuenta variable, necesariamente necesitamos, ¿sí? Realizar primero esa tabla. ¿Esta tabla qué nos dice? Esta tabla de amortización es en VR, pero yo necesito traer ese valor en VR a pesos que colombianos, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la alternativa 2, necesariamente necesitamos hacer la tabla de VR, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Con qué iniciamos? ¿Cuál es la deuda acá? La deuda dice que la deuda inicial en VR, ¿cuál es?
Recuerda que yo te dije que 45 millones dividido 280 da 160.714 URs. Entonces, la deuda inicial acá es 160 URs, ¿correcto? ¿Cuál será Sí, la señor. cuota? La cuota es, ¿cuál es la cuota? Esta. Recuerda que la llamamos, ¿cierto? ¿Sí o no? No le entendí ahí, profe, Dime. que no le entendí ahí. Mira, recuerda que nosotros, y ahora yo te comenté de que esos 45 millones, que es el capital inicial del crédito que se va a utilizar, representados en VR son 160.714 URs, que es el valor en URs. ¿De acuerdo? El valor de esa cuota en UR es 3.367 para nosotros llegar a pagar este monto o establecer la cuota para estos montos y para estas unidades en VR. Por ende, ¿qué nos pide acá la tabla de amortización? La deuda. Entonces, como es en VR, yo la traigo de acá, ¿sí? La cuota, como es en VR, la traigo de acá. Mira, ¿sí? Sí, sí, sí o no. Sí, señor. Listo. Entonces, mira, ¿cuál será el interés? El interés es igual a la deuda inicial en VR, que es V23. ¿Por cuál interés será? Digamos, en Uno mi coma caso sería sesenta y el dos siete. coma cincuenta. Sí, 1,67. Ojo. Resulta que ese interés va a ser el mismo para todos, entonces necesitamos que fijarlo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el abono? Entonces, el abono es lo mismo que para crédito. Restamos el valor de la cuota, que es W23, le restamos X23. Y eso nos da 689, que es lo que abona en el VR. Y el saldo final, pues, ¿cuál va a ser? Este valor menos el abono que realizó en VR. Hasta ahí vamos bien, Laura. Profe, para la ONU es el valor de la cuota menos el interés. ¿Para cuál me dices? Para la ONU. El abono sí, el abono es igual a la cuota en VR menos el interés en VR. ¿Cuál será el saldo inicial para la cuota número 2? Ah, bueno, aquí nos decía, qué pena contigo, aquí nos decía que la financiación de la cuota fija mensual en materia de la cual promueve la concesión es un plazo de 8 años. ¿Sí? Igual. Entonces, 8 años por 12, ¿cuánto es? 96. ¿De acuerdo? Lo mismo. Entonces, en eso no hay lío. Igual acá funciona lo mismo. Entonces, ¿cuál será el saldo inicial? Pues es igual a Z El saldo final. acá. ¿De acuerdo? 160.025 burreros. ¿Cuál será? Recuerda que este es tal cual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Bueno, creo que lo hice mal para que de pronto es hacer esto y no me quedó igual, sí. Ah, espérate un momentico. Ah, chucho. Este L13 no lo fijé. Ah, perdón. Acá como es, este va a ser igual. La cuota va a ser igual, no va a tener alteración, entonces a mí me toca es que fijarla, ¿de acuerdo?
¿Listo? Sí, señor. Está bien, aquí no me resta, entonces acá igual. Entonces lo que hago yo es acá, aquí, arrastro acá, y de ahí para abajo, lo que hago es, perdón, sostenido y salgo. Y por ende, igual, nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Preguntas de esta tabla, por favor. ¿Por qué en VR? Porque el ejercicio nos pide en VR. Sí, mira. ¿De acuerdo? Listo. ¿Preguntas, Laura? Estoy revisando, profe. Dale, tranquila. Perdón. Listo, profe, yo tuve el 0. Listo. Y igual hacemos que, igual en el ejercicio anterior, hallamos el costo periódico, la misma fórmula, la damos igual TIR y vamos al valor de la cuota, ¿cierto? Y arrastramos desde la cuota negativa hasta la cuota número 96, ¿de acuerdo? Hasta el periodo 96 y nos va a dar 1,67. Hazlo, por favor, Laura. Y el costo anual, la misma fórmula que utilizamos en la alternativa 1, ¿de acuerdo? O sea, en esa tabla es lo mismo que en la alternativa 1, ¿sí? El costo, no, el costo periódico y para hallar el costo anual, las fórmulas. O sea que Ahora, cambiaría el costo periódico y el costo anual, ¿sí? sí, claro, cambiaría porque es para esa tabla también. Sino que cuando terminemos las dos tablas, las dos alternativas, te vas a dar cuenta el por qué sacar un costo periódico y un costo anual en cada una de las alternativas, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Te dio 0 ya? Sí, ya, profe, en la del UR, sí, ya tuve el 0. Listo. Vamos a hallar acá, ¿cierto? Esa tabla, la tabla de amortización en pesos con unidad de cuenta variable. ¿Qué vamos a hacer, Laura? Vamos a traer esos valores en unidades VR, lo vamos a traer en pesos, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, ¿cierto? En la columna M hay unos precios VR que en la medida que van los periodos van aumentando. Como yo te decía anteriormente, no es conveniente tener, ¿cierto? Un crédito en el tema de los IPC. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? La deuda es igual ¿cuál será la deuda? Acuérdense que vamos a arrastrar de UR a pesos. Acuérdate. ¿Cuál será la deuda? ¿Cuál será la fórmula? La Digamos, fórmula en su es caso serían los 160. 160, lo vamos a multiplicar por el precio de la UR para el primer periodo. ¿Sí que nos da 45 millones? Por ahí empezamos, ¿qué? Empezamos bien, ¿de acuerdo? El Profe, a valor de mí la no me dio. cuota, dime, Que a mí no me dio, o sea, es igual a la deuda
por igual a la deuda en VR, el del primer periodo. Mírala, acá te la estoy señalando. Lo multiplicas por el precio de la VR para el primer periodo, que es M23. listo, profe, ya. Ok. ¿Cuál será el precio de la cuota? Te lo voy a dar a ti. Sería el 170, bueno, en mi caso sería menos el 178 en UR, Dame el número dame la columna y la casilla. W ¿W qué? 22, 22, 23. 23. ¿Por qué? ¿Multiplicado por cuál? Por el precio de la unidad de UR para este periodo. Mira, 9.42. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el interés? profe, el Dime. W23 ¿por cuál? Por M23, que es el valor. Mira, acuérdate que tengamos en cuenta que este valor es el que nos va a regir porque para ese mes una VR o para ese periodo, la VR está en 280.000 para ese periodo, para la primera cuota. Por ende, ese factor va a ser constante en todo. Si tú te das cuenta, hasta intereses, va a ser el valor. Mira, eso es igual. ¿El interés cuál es? Este por 280, mira. Por eso te decía que era muy importante haber realizado nosotros esa tabla de amortización VR. ¿Listo? ¿Cuál será el abono? Pues el abono sí es restar, perdón, ¿cuál será el abono? Es igual a estas VR por 280, 192.894. ¿Y cuál será el saldo final? Nuevamente tomamos el saldo en VRs, que es este, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el valor de la UR para ese periodo. ¿Preguntas, Laura, hasta ahora? Ese también lo multiplico por el precio, ¿sí? Por el precio, por todos tienes que tomarlos. Listo, profe. ¿Cuál será la deuda del mes 2? ¿Tú qué dices? El saldo de la deuda del mes 2, el periodo. ¿Con qué saldo iniciaría la cuota del 2? Con el saldo final que obtuve en No, la primera, señora. No, señora. Es igual al saldo en UR. ¿Por qué? Porque, ¿por cuál se multiplicaría? Por el valor de la UR para el segundo periodo. Le damos enter. ¿Sí ven? Y así sucesivamente, si nosotros traemos, vamos a ver si se deja arrastrar. Mira, ¿sí? Y una vez tengamos todo listo, entonces ahí arrastramos. Entonces, si nos da 0, no está bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué fue necesario hacer esta para nosotros tener en cuenta o tener en cuenta que los 45 millones están todos representados acá en puras VR? Pero necesitamos tener claro cuál es la tabla de amortización para la alternativa 2. Entonces, fue necesario traer esos VR, traerlos acá a valor en pesos. Entonces, si tú te das cuenta, la fórmula simplemente lo que hace es ir a la columna de los VR, traer y multiplicar siempre por el factor que no es constante y es más bien aumenta durante los 96 periodos o las 96 cuotas. Mira.
Hazlo, Laura, a ver. Listo, profe, ya tuve el cero. Listo. Hallemos el costo periódico y el costo anual, por favor. Profe, ahí es 2 puntos, no es punto y coma. ¿Dónde? No, porque no, ahí es 2 puntos porque lo que hace él es sumar. Sumar desde la cuota negativa hasta la última, la cuota 96. Ahí es una suma. Esos 2 puntos quiere decir suma. Pues para no ponerse más, por casilla más, porque así no, que hace 2 puntos de la 0, de la O22 a la O98. 118, perdón. Una constante para sumas. Listo, profe, ya hallé el costo periódico. ¿Sí? Listo. Sí, señor. El final también, el costo anual, perdón. Ya No, está. señor. Míralo. Hállalo. La misma fórmula. Listo, profe. Listo. Entonces ya tenemos las dos alternativas y las dos tablas de amortización. Olvidemos un poquito por ahora de esta que fue la que necesitamos para poder tener la alternativa 2 lista. Entonces, ¿qué nos pide o qué nos dice, qué nos pide el ejercicio? La tarea, ¿cierto? Lo voy a achicar un poquito, pero pues no mucho porque tampoco. Bueno, vamos a leer nuevamente. Entonces, hay una financiación de cuota fija mensual con tasa indexada a IPC, la cual se propone a continuación en un plazo de 8 meses. Los periodos para ambas alternativas son 96 meses. En meses. La alternativa 2, financiación de una cuota mensual en VR más la tasa fija, la cual propone una condición por plazo de 8 años, tenga un valor de VR de 280 al inicio. Sí, al inicio cuando hablábamos de 80 de este valor que está por acá. Míralo. ¿De acuerdo? Dice, debe construir las tablas de amortización correspondientes y tomar una decisión de en razón al costo del financiamiento, el costo. Cuando hablamos del costo del financiamiento es cuánto voy a pagar yo en este caso por 45 millones. Entonces, ¿qué haría uno o qué haría cualquier persona? Es coger y comenzar a sumar el valor de las cuotas. Mira, en este caso, ¿cuánto nos dio acá? ¿Sí? 234 millones. En Conver, ¿cuánto nos dio? 94 millones. Ve, ¿por qué no dio veramente que yo hice mal acá? Esto lo espera, espera. Puede ser tan de la cuota, sí. Yo que sumé acá. Mira, aquí dio 234 millones, ¿cierto? Por 96. Entonces comenzamos a analizar, ¿cierto? ¿Cuál de las alternativas en cuanto a costo de financiamiento es más económica y cuál es más cara? Y tomamos la decisión. ¿De acuerdo? Saldo final. Estoy comentando acá. Aportación. Mira, aquí pago intereses 189 millones. Aquí pago por intereses
Entonces hay que comenzar a analizar uno a uno. Mira, 47 millones de intereses. Entonces es comenzar a mirar, ¿cierto? Yo te dije algo ahora de que en qué medida el VR puede ser negativo, ¿sí? Pero la decisión la tomas tú frente al ejercicio, ¿de acuerdo? Sí, Laura, señor. ¿listo? Preguntas, Laura, por favor. No, profe, todo claro. ¿Sí? Listo. Entonces ya te queda Sí, nomás señor. esto, subirla a la plataforma. Laura, si no te llega a subir porque te voy a decir que el de pronto es muy pesado, ¿cierto? ¿Qué es lo que debes hacer? Sí. Comprimirlo en zip. Solo en zip se deja trabajar. La comprimes en zip y ahí lo subes a la plataforma. ¿Listo? Al campus. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe, sí, señor. Laura, no sé si tengas preguntas, más dudas. Profe, no entendí muy bien cómo halló el costo periódico en la parte del UR. Bueno, vamos a mirar acá. Acá. ¿Sí? Es el mismo. Sí, profe. Acuerda que la fórmula es TIR, paréntesis, ¿sí? Y sumas desde el negativo hasta el último periodo y le das enter. Lo que hace que hace la fórmula es sumar los 97 periodos, incluyendo la cuota, y lo divide en 97. ¿Listo? Y lo divide y saca un porcentaje, después lo multiplicas por 100 y te da 1,67. Todas son iguales. Mira, si tú miras acá es igual. Suma, divide, queda igual, igual acá, mira. Ya obtuve el costo periódico, profe. Listo. ¿No hay lío? ¿Tienes más preguntitas, Laura, o alguna duda? Laura, Listo, profe. ¿listo? Entonces no hay Sí, más señor. dudas. ¿Ya podemos cerrar? Sí, profe, ya todo claro. Listo, Laura. Entonces voy a dejar de compartir. Quería agradecerte por el espacio que tuviste, el tiempo. Yo sé que es sacrificio, pero mira que muchos alumnos no aprovechan estos espacios. ¿Sí? Tuvimos ayer, tuvimos Sí, hoy, y señor. mira, les dije, hoy nos veamos y mira, que apareciste tú. Pero de todas formas te felicito, te agradezco mucho y pues desearte una noche y que descanses. Gracias, profe, igualmente. Bueno, te cuidas. Listo, profe. Muchísimas gracias. Chao.